Buen día, yo soy Eric Isaí Maya Vega, perteneciente al equipo conformado por los compañeros Eliseo Soberano, Jacer Torres y Aldo Lozano. Y este es el octavo video de nuestra conferencia, de nuestro seminario del libro de Apocalipsis, en cumplimiento de la materia de la asignatura Literatura Apocalíptica del Nuevo Testamento. Y este video, este tema, trata sobre los capítulos 8 y 9 del libro de Apocalipsis, titulado Trompetas de Guerra. Y empezamos. Como introducción se nos dan los siguientes datos. Desde la antigüedad, las trompetas se han usado para llamar a los soldados a la guerra. Así, esta profecía que trata de conflictos militares está adecuadamente representada con el símbolo de 7 trompetas. A este último número representando el número de Dios que se usa muchas veces en el libro de Apocalipsis a modo de simbolismos. Las primeras 4 trompetas tratan los 4 principales asaltos que destruyeron el sector occidental del Imperio Romano. Las siguientes 2 trompetas describen el derrocamiento de Roma Oriental y la séptima trompeta describe la destrucción final de todos los poderes terrenales en la segunda venida de Cristo. Esto viene siendo lo que abarca los versículos 6 al 13 de vaya de Apocalipsis 8. Al inicio el versículo 6 se nos dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Como se dice, nos dice el orden de los ángeles. Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. El segundo ángel tocó la trompeta como una gran montaña ardiendo en fuego. La tercera, y así murió la tercera parte de los seres vivientes. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Y así se nos viene diciendo cada una sobre estas trompetas que vamos a estudiar un poquito más en un momento. ¿Ok? Como ya venía diciendo, primero se nos da la primera trompeta que se encuentra en Apocalipsis 8:7. El inicio del Apocalipsis 8 es referente al séptimo sello que ya se trató en conferencias pasadas. Entonces, regresando a la primera trompeta, el versículo nos dice lo siguiente, como ya había dicho, como un preámbulo de las trompetas, dice los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas. Ahora bien, para la primera trompeta del primer ángel se dice lo siguiente. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Respecto a esta primera trompeta tenemos la siguiente información, los siguientes datos. El granizo que se menciona sugiere el arrasamiento de la tierra. Posteriormente el fuego indica la total destrucción. Y por último la sangre simboliza la terrible matanza de los romanos. Asimismo, respecto a esta primera trompeta, se hacen las siguientes, vaya, se hace la siguiente información histórica respecto a los reinos posteriores en que fue a cuando fue escrito el Apocalipsis. Primero se nos dice que Alarico dirigió a los visigodos. También se nos dice que arrasaron a Macedonia y Grecia y cruzaron los Alpes y saquearon a Roma en el año 410 después de Cristo. Y atacaron gran parte de lo que hoy es Francia y se establecieron en el norte de España. ¿Va bien? Para la segunda trompeta se abarcan los versículos 8 y 9 que dicen lo siguiente. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. La segunda incursión sobre el Imperio Romano fue hecha por los vándalos. Vaya, todo este versículo, ambos versículos hacen referencia nuevamente de forma profética a la siguiente información que se nos dice y que su método de guerra era la total devastación. El más famoso de sus jefes fue Genserico, el cual mandaba una considerable flota naval que dominaba el Mediterráneo occidental. También respecto a la profecía que se hace respecto a esta segunda trompeta, se nos dice que saquearon las costas de España, Italia y Grecia
y en el año 455 saquearon Roma. Respecto a los simbolismos de este versículo, tenemos lo siguiente. El fuego que contiene estos versículos significa destrucción. El mar sugiere un poder marítimo y una montaña indica gran tamaño. Ahora bien, pasando a la tercera trompeta, se nos dice lo siguiente en los versículos 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Nuevamente, yendo a la parte histórica, la parte profética de esta tercera trompeta, se nos dice lo siguiente. Atila, el uno, fue el tercer jefe bárbaro que atacó a Roma. Se llamaba a sí mismo el azote de Dios y se jactaba que donde él pasaba con su caballo, el pasto nunca más volvería a crecer. Regresando a los simbolismos, se dice que caería una gran estrella ardiendo como una antorcha. Atila apareció como un gran meteoro estelar, breve pero brillante, igual que esta estrella que se nos dice que apareció ardiendo como una antorcha. La historia de los hunos puede haber sido breve, pero la devastación que provocaron fue terrible. Continuando con la cuarta trompeta de los versículos 12 y 13, tenemos lo siguiente. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Respecto a esto, se nos dice que los ataques de estas tres tribus, que como dice aquí, terceras partes, vaya, el simbolismo del número 3 de las terceras partes que se nos dicen en estos versículos, se remontan a la parte profética de esta cuarta trompeta, que dice que los ataques de estas tres tribus produjeron un eclipse en el Imperio Romano Occidental. Cuando sonó la cuarta trompeta, se oscurecieron el sol, la luna y las estrellas. Y las grandes lumbreras del gobierno romano occidental, que se refieren a los emperadores, senadores y cónsules, de forma simbólica, se extinguieron. ¿Ok? Para la quinta trompeta, desde la cuarta trompeta se nos hace una advertencia, se nos dice, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Y esto da inicio al capítulo 9 del libro de Apocalipsis, cuyos versículos referentes a la quinta trompeta dicen lo siguiente, vaya, esta quinta trompeta abarca la mayor parte de este capítulo y nos dice lo siguiente. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. ¿Ok? De estos versículos se nos da
la siguiente revelación. Se nos da el surgimiento del maometismo en los países árabes y turcos, que está descrito en la quinta y sexta trompeta. Políticamente se produjo la caída de la Roma Oriental y religiosamente a su tiempo aniquiló el cristianismo en Palestina. Las escenas presentadas a Juan se sucedieron a un desconcertante y acelerado ritmo. Las imágenes concuerdan con las fuerzas árabes, la caballería como caballos preparados para la guerra, como dice el versículo 7, y los jinetes de barba y cabello largo como cabello de mujer en el versículo 8. Sus turbantes iluminados por el sol parecían coronas de oro, y su extensa influencia está expresada en las palabras sumió humo del pozo como uno de gran horno, en referencia a su extensa influencia y extendimiento. Por último, se dice, las fuerzas árabes hostigarían a la iglesia por 5 meses. Y estos 5 meses, a su vez, también hacen un simbolismo. Regresando a la parte profética de la Biblia misma, recordando lo que dicen los libros de Números y Ezequiel, se nos recuerda que un día profético equivale a un año literal. Por lo tanto, 5 meses equivaldrían a 150 años literales. Desde la muerte de Mahoma en el año 632 después de Cristo hasta el fin del siglo XIII, los maometanos no tuvieron gobierno central y Osmán I fue el primero en unir a los maometanos en un grupo cohesivo. Osmán dirigió la primera invasión a Roma Oriental el 27 de julio de 1229. Y esta fecha es muy importante, pues si contamos a partir de ahí 150 años, llegamos hasta el 27 de julio de 1449. Vaya, haciendo armonía con los 5 meses proféticos que se nos declaran en estos versículos. Prosiguiendo a la sexta trompeta, se nos dice lo siguiente, que abarca desde el versículo 13 al 21. Dice lo siguiente. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Nuevamente, tercera parte, nuevamente. Y por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, mismas imágenes que también en referencia, mismas imágenes a las que adoraba Belsasar en tiempos de Daniel, cuando llegó, cuando llegó Darío a conquistar Babilonia, vaya. Nuevamente, precisamente las mismas imágenes que se mencionan en el Apocalipsis son aquellas mismas mencionadas en Daniel, precisamente. Y no se arrepintieron, y igual que en esos tiempos, igual que en el momento en que Daniel interpretó el mensaje que se dio en aquel momento, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Ok? Ahora bien, hablando sobre estos versículos, se nos dice que durante la sexta trompeta, los turcos maometanos aliados a los árabes gradualmente fueron ganando supremacía en el este. Con el tiempo, la Tierra Santa, la tierra donde nació el cristianismo, fue dejada sin testigos cristianos. Y regresando al versículo 17, dice lo siguiente. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Es una intrigante alusión a la caballería turca. Sus jinetes, al igual que en el versículo se menciona, usaban coloridos uniformes y armas de fuego, y en el año de 1453
4 años después del comienzo de la sexta trompeta, se derrumbó el sector oriental del Imperio Romano. Constantinopla fue capturada. Fue el principal paso de los turcos hacia la prominencia mundial. Y aquí podemos ver en este mapa en qué consistía el intento turco por la prominencia mundial. Aquí podemos ver las conquistas, la extensión que se logró, etcétera. Durante la sexta trompeta, los turcos maometanos, aliados a los árabes, gradualmente fueron ganando supremacía en el este. Y con el tiempo la Tierra Santa, la tierra donde nació el cristianismo, fue dejada sin testigos cristianos. Ahora bien, Constantinopla cayó el 29 de mayo de 1453 por las armas de Mohamed II y su religión fue pisoteada por los conquistadores maometanos, pero iba a haber un día de ajuste de cuentas aún para los fanáticos de Alá. Respecto al límite de tiempo para la sexta trompeta, tenemos lo siguiente. En el versículo 9:15 se nos dice, fueron desatados los 4 ángeles que están preparados para la hora, día, mes y año. ¿A cuánto equivale esto nuevamente en años proféticos, en tiempo profético? Ok, un año representa 12 meses de 30 días, es decir, 360 años. Un mes, que serían 30 días, representarían 30 años. Un día vendría a ser un año y una hora profética representaría 15 días. Por lo tanto, el total de esta suma de este tiempo serían 391 años y 15 días. Haciendo armonía con estos cálculos, la quinta trompeta terminó el 27 de julio de 1449 y la sexta trompeta tenía que terminar 391 años y 15 días más tarde, o sea, es decir, el 11 de agosto de 1840. Notemos bien esta fecha. En esta precisa fecha fue que se dio la declaración formal en la que el sultán turco puso el futuro de Turquía en manos de los embajadores de Inglaterra, Austria, Rusia y Prusia, el Tratado de Londres, lo que marcaría la caída del Imperio Otomano. Ahora bien, la séptima trompeta se trata más adelante, pero para tratarlo en esta misma presentación, en este mismo video que abarca las 7 trompetas, hemos de estudiar lo que dice este capítulo. Dice lo siguiente, de versículos 15 al 19 del capítulo 11. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se iraron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Antes de tocar la séptima trompeta hay un paréntesis. Por ahora es muy importante que no olvidemos esta fecha de 1840. Apocalipsis 10 nos dará otra fecha posterior a esta, pero muy cercana. Esta no es la única interpretación de la profecía de las trompetas. Hay otras aplicaciones históricas, pero siempre aplicadas a la era cristiana. No faltan quienes ven en las trompetas una profecía con un posible doble cumplimiento. Un cumplimiento antes del fin del tiempo de gracia y otro después del fin del tiempo de gracia, siendo paralelas a las 7 copas de la ira, es decir, las 7 postreras plagas. Y respecto a lo que hemos visto, se nos presenta una ilustración en Josué y la batalla de Jericó, pues durante 6 días consecutivos los israelitas rodearon la ciudad de Jericó. El séptimo día la rodearon 7 veces. Entonces 7 sacerdotes tocaron sus trompetas y los muros de Jericó cayeron. De la misma forma que se nos da esta ilustración, igualmente cuando las 7 trompetas proféticas hayan sonado, el Jericó de este mundo caerá, las murallas de este mundo caerán, y quedará abierto el camino para que el verdadero Israel de Dios entre en la Canaán celestial.
Otra ilustración que tenemos es el año de jubileo. Cada séptimo año las trompetas anunciaban el año sabático de descanso y al fin de los 49 años, cuando sonaban las trompetas por séptima vez, llegaba el emocionante año del jubileo. Este año significaba libertad para los que habían sido vendidos en servidumbre y significaba la restauración de todas las propiedades. Significaba también completo descanso para la tierra y la gente. Así, en el jubileo celestial, los que hayan conocido la esclavitud del pecado al aceptar el perdón del Maestro encontrarán libertad eterna. En el jubileo celestial, toda esta tierra que una vez fue arrebatada y degradada por el ángel traidor, será restaurada por el Creador. Y así como los hebreos descansaban ese año para disfrutar los frutos que les daba la providencia, así disfrutaremos del fruto que Dios nos dará del árbol de la vida. Y para concluir este octavo video de nuestro seminario de Apocalipsis, les haré la siguiente pregunta. ¿Quieres tú disfrutar también de ese fruto? Con esto concluimos el octavo video de esta serie de seminarios del libro de Apocalipsis.